Buenos días, que el Señor sea con ustedes. Amén. Quiero invitarles, por favor, a abrir sus Biblias en el capítulo 13 de Primera de Corintios. La iglesia que Dios usa es la temática que hemos estado llevando adelante durante este retiro. Gracias, Obispo Joseph, por traernos a través de los devocionales diarios a un tiempo de profunda espiritualidad, de comunión con nuestro Señor y entre nosotros. Sin duda, como nos proyectamos el primer día, este sería un tiempo de expectativa y de resolución. Y no hemos dejado de pensar durante cada devocional y cada plenaria, y en los tiempos que hemos estado a solas o juntos, sobre todo lo que hemos estado escuchando y compartiendo. Y de verdad, a la luz de la palabra, tratar de responder a las dos preguntas tan sencillas, tan simples, pero tan profundas acerca de qué es la iglesia y cuál es su propósito. O quizás lo deba poner como pregunta, ¿no? ¿Hemos logrado responder a esa expectativa y entonces disponernos a ser el tipo de iglesia que Dios usa para sus propósitos eternos? Bueno, falta la última parte, que es ahora. Y les comento que esta última parte es el cierre y espero su paciencia porque va a ser la parte más larga. Si ya las otras han sido largas, esta va a ser más larga. Pero también su paciencia en que el Señor nos diga lo que Él nos quiera decir y no lo que nosotros simplemente quisiéramos escuchar. Quisiera ir al texto de la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 13, y quisiera tomarme la libertad de leer el capítulo completo. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Este tiempo final de reflexión de este retiro anual lo he llamado la fe, la esperanza y el amor. Porque estos tres componentes no pueden estar lejos de nuestra reflexión cuando hablamos de qué es la iglesia y cuál es el propósito de la iglesia. Porque son esenciales y sustanciales. El primer punto que quisiera comenzar es en el mismo orden que aparece allí en el texto. Una iglesia que Dios usa es una iglesia que está abierta a la fe. Claro, la pregunta que a continuación va a surgir evidentemente es: ¿qué es la fe? La fe
de acuerdo a la Biblia, es creer y someterse en quien se cree. En otras palabras, la fe no es creer que algo existe. No, yo creo en Dios como si dijéramos yo creo en ese árbol. La fe es confiar en alguien en quien se cree, de forma incluso que llegamos a confiar hasta someternos a esa persona. Los cristianos que llegaron a Antioquía, que es la iglesia que hemos estado estudiando como un ejemplo para nosotros, sabían muy bien lo que era confiar en el Dios vivo. Ellos habían salido expulsados en medio de una persecución que posiblemente mató a más de uno, partiendo por Esteban. Pero confiaron en Dios, a pesar de todo. La iglesia de Antioquía confiaba en el Dios vivo. Claro que tenían problemas. Pero ¿saben qué? No eran aplastados por esos problemas. Cuando uno tiene un problema, piensa, evidentemente, en nuestro contexto, que no está en condiciones de plantar una iglesia. Tengo que resolver mis problemas. Quizás no tengo trabajo. Quizás soy migrante. Quizás incluso estoy con problemas de relaciones con otros. Entonces pensamos que no estamos en las condiciones ideales para plantar una iglesia. Pero los creyentes de Antioquía venían escapando de la persecución y plantaron una iglesia. Eran pocos, eran pobres, no tenían posiblemente la educación o el entrenamiento teológico de los otros. Eran débiles, incluso eran vulnerables, pero ellos plantaron la iglesia de Antioquía. No tenían líderes teológicamente preparados, no tenían ministros ordenados, pero plantaron la iglesia de Antioquía. Como dije, tenían problemas que debían enfrentar y posiblemente esos problemas los desalentaban. ¿Qué tipo de problemas tenían? Seguro de raza. Ya vimos ayer, ya en el liderazgo, por ahí hay la definición de uno de ellos, ¿no es cierto?, que era oscuro de piel, afroamericano para ser polite o negro para ser bien chileno. Tenían problemas o diferencias de clase, posiblemente diferencias de posturas políticas, no lo sé, frente al imperio. Pero plantar la iglesia en Antioquía en medio de esas circunstancias, seguramente en nuestros tiempos sonarían como excelentes excusas para aquellos que en nuestro contexto sienten que tomar 2 micros es demasiado, o levantarse muy temprano es demasiado para empujar una iglesia que están haciendo, o lo que sea es demasiado esfuerzo para llegar a la iglesia y para esforzarse y para ser constantes en la plantación de una iglesia. Pero ellos tenían problemas radicalmente extremos y plantaron una iglesia. Ahora, imagino el mensaje que ellos llevaban. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje, como si esto fuera poco, en medio de las circunstancias que a ellos les tocaba enfrentar, el mensaje estaba centrado en una persona. ¿Qué tipo de persona? En un campesino judío que había sido crucificado, pero que ellos afirmaban que había resucitado y que estaba vivo, que se había encarnado para rescatar a la raza humana y que volvería por los suyos. ¿Han escuchado un mensaje más disparatado que ese? Y ese es el mensaje que predican. Seguramente el resto, evidentemente, ese mensaje les parecía una locura, pero fue la base de lo que la iglesia en Antioquía compartía. Y efectivamente no sabían mucho. Podríamos decir que sabían lo básico, casi lo suficiente. Por eso es que Bernabé, cuando llega a esa iglesia, va inmediatamente a buscar a Saulo a Tarso para que la fe, la pasión, su entrega, su convicción sobre ese rudimentario mensaje estuviese basado con contundencia en la palabra, para que pudiesen defender la persona de Cristo en el centro de su mensaje. Muchos de ellos eran de origen griego y fundamentaron su fe viendo al invisible, dice la palabra de Dios. No tenían
pruebas para demostrar esta realidad, salvo sus vidas transformadas. Buscaban entonces el fundamento en la palabra de Dios y confiaban en que su fe se basaba en la persona de Cristo. Y por lo tanto entonces predicaron a Cristo y a ese crucificado. Esa era la predicación de la iglesia de Antioquía, como vimos ayer, una iglesia centrada en la persona de Cristo. Sí, es cierto, enfrentaban dificultades, pero no se dejaron hundir por esas dificultades. Dificultades extremas. No pensaron que esto era imposible. Con lo poco que sabían, confiando y sometiéndose sus propias vidas a su Señor, simplemente le obedecieron. E incluso estuvieron dispuestos a dar sus vidas. Ese es el tipo de fe que Dios honra. Ese es el tipo de fe que Dios usa. Y justamente es el tipo de fe que hace hoy día crecer a las iglesias en África o en Latinoamérica o en Asia. Tenemos uno de nuestros obispos guardianes, el obispo David, en Myanmar. ¿Saben ustedes que Myanmar está en guerra? Tenemos un obispo, el obispo William, en el Congo. ¿Saben que el Congo está en guerra? Y siguen adelante. Y nosotros nos preocupamos por cosas que realmente no son, ¿cómo lo podría decir? No son de vida o muerte. Las personas en esos contextos que les comento están llenas de amor por Cristo y en medio de circunstancias terminales son audaces en su fe. Pero ¿saben que la mayoría de esas iglesias comienzan y han comenzado solamente con un par de personas? Y esas iglesias se convierten en comunidades dinámicas que atraen a la gente en medio de esas circunstancias y que no solamente eso, que envían a gente como misioneros. Estando en Corea, en septiembre, ¿no? Creo, supe algo que yo no conocía sobre la iglesia coreana. Por cierto, la iglesia coreana nos acogió durante el 4º Congreso Mundial de Lausana. Para mí, un verdadero ejemplo de iglesia. Pero ¿saben cómo se estableció la iglesia coreana? Una de las iglesias más vibrantes en el mundo hoy en día, una de las mayores fuerzas misioneras que existe en la iglesia cristiana es la iglesia coreana. ¿Saben cómo se estableció? Se los voy a contar. Fue un misionero galés que se fue a Corea el siglo pasado, cuando ese país era un país profundamente pobre. ¿Saben lo que hizo? Porque él no conocía el idioma coreano, se hizo asesorar e imprimió folletos acerca de Jesús en el idioma coreano. Los puso en folletitos. Él no tenía ni idea de esa lengua. Por cierto, él sufrió el martirio. Lo mataron allí en Corea. Pero sus folletos quedaron. Él, incluso ante sus verdugos, antes de que lo mataran, dejó los folletos que estaban impresos en esa lengua a los pies de aquellos que lo martirizaron. Uno de sus verdugos recogió estos folletos que estaban hechos en un buen papel y, como era un país muy pobre, pegó los folletos en su casa como una decoración. Lo que pasó solamente lo podemos explicar por la acción del Espíritu Santo. Porque un día llegó una persona a esa casa, leyó los folletos que habían puesto simplemente como decoración, y luego llegó otra persona, y luego otra persona más, leyendo esos folletos, y comenzaron a rendir sus vidas a Cristo. Así nació la iglesia coreana. Una locura de fe. Pero ¿sabes qué fue? Porque una persona estuvo dispuesta a correr el riesgo por su fe, a pagar el precio con su propia vida, y efectivamente lo pagó. Exactamente es lo que ha pasado en la iglesia cristiana durante 2000 años, donde Dios ha respondido la fe de grupos pequeños de personas en pueblos aislados que toman o que corren el riesgo de hacer algo que nadie más quiere hacer. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú? Por tu fe, no como una obra para Cristo,
porque no podrías dejar de hacerlo si lo entiendes bien. Porque una iglesia que Dios usa es una iglesia que le cree a Dios en lo que su palabra dice y que de verdad se rinde a Cristo. Que tienen fe en el nombre y la persona de Cristo. Pregunta para nosotros, ¿pasa eso con nosotros? ¿Pasa eso contigo? ¿Tienes una fe real puesta en la persona de Cristo? Que incluso quisieras hacer algo que nadie más está dispuesto a hacer. Que podría implicar un riesgo. Y en ocasiones eventualmente incluso un riesgo para tu vida. No quiero ponerme como ejemplo, simplemente quiero recordar una historia real. Hace algunos años estuve en las comunidades indígenas Waorani, pero nos advirtieron que no fuéramos. Un misionero americano y yo, mi jefe y yo, teníamos que entrar a las comunidades. Al misionero anterior lo habían amenazado con un machete de este porte, se lo pusieron en el cuello, que si entra otro más, les van a cortar el cuello. Y entramos 2 más. Tengo mi cuello todavía. No hice absolutamente nada extraordinario, salvo confiar en que nuestras vidas estaban en manos de Dios. Dios nos protegió. Pero si no hubiese sido así, si hubiese permitido que algo nos pasara, algo habría pasado después. Confío en eso. ¿En qué confías tú? La fe en una iglesia pequeña, puesta en la persona de Cristo, es lo que Dios usa para hacer grandes cosas. Segundo punto, una iglesia que Dios usa es una iglesia abierta a la esperanza. ¿Cómo se expresaba la esperanza en esa iglesia en Antioquía? La esperanza que esa iglesia tenía se expresaba en su anhelo por evangelizar. Quiero explicar esto. Esta iglesia estaba orientada a entregar el mensaje de una esperanza cierta basada en la persona de Cristo. Y eso lo hacían de manera natural. De verdad tenían la esperanza de que pasara lo que pasara, ellos iban a estar en presencia de Dios en el cielo. Y eso lo hacían de manera natural, casi como una locura, pero conversando y estableciendo relaciones con las personas, al punto que las convencían de que la esperanza que ellos compartían era la misma esperanza sencilla y simple que ellos tenían. Hace un tiempo atrás estuve conversando con un gran amigo de la universidad. Patricio, cuando yo lo conocí, era un creyente católico. Conversábamos mucho, éramos buenos amigos. Y en la medida en que los años pasaron, él se convirtió en agnóstico y finalmente en ateo. Cuando desarrolló su ateísmo, se hizo militante, pero también una persona que trataba de convencer a los demás que debían hacerse ateos, que la vida no tenía ningún sentido. Bueno, en un momento, hace 2 años atrás, el Pato, el buen amigo, siempre simpático, jugaba, aunque ustedes no lo crean, jugábamos fútbol juntos. O sea, tenía otra contextura yo, y él siempre fue delgado, y era bueno, además. Pero Pato le dio cáncer, y se comenzó a encerrar. No quería hablar con nadie. Pedí permiso para verlo, y su esposa me dijo, sí, por favor, ven a ver a Pato. Su esposa también fue una compañera nuestra en la universidad. No recibió a nadie, salvo a mí. No supe por qué. Tuvimos una conversación, le pedí solamente 15 minutos para despedirme de él, porque habían dicho que su cáncer lo iba a llevar en semanas. Antes de que partiera quise ir a despedirme de él, porque éramos buenos amigos. Y siempre fuimos muy honestos el uno con el otro. Comencé a hablar con él ese día y los 15 minutos se convirtieron en 4 horas. 4 horas en que trató de convencerme de que lo mejor era ser ateo. Yo no lo traté de convencer, lo escuché. Y al final simplemente le dije, mira Pato, si yo estoy equivocado, yo no he perdido nada.
porque mi vida ha sido vivida con un propósito. Y he vivido bien y estoy gozoso con la vida que he llevado. Supongamos que tú estás en lo correcto y que después de esta vida no hay absolutamente nada. Como no hay nada, yo no perdí nada. De hecho, al contrario, gané mucho, porque viví una vida con propósito. Tú tampoco habrás perdido nada, pero si el equivocado eres tú, el día en que mueras, yo gané todo y tú lo perdiste todo. Esa fue la última conversación que tuvimos. 2 semanas después, él murió. Su familia me pidió hacer el funeral. Hacer el funeral de un ateo no es fácil, crean. Y su papá me confesó que los últimos 10 minutos antes de morir, Pato se levantó como pudo de la cama y le dijo a su propio padre: Padre, no quiero morir, tengo miedo. Aquel ateo que dijo que no creía que había nada más, ante el silencio, el vacío de la muerte, tuvo temor. Conversábamos de manera natural. Nunca lo convencí porque entendí que mi llamado no es convencer a las personas, es exponer a Cristo. Nadie puede dar lo que no tiene ni compartir acerca de lo que no está convencido. Yo estoy convencido de la vida eterna. Tengo esa esperanza. Honestamente, usted la sabe. Yo no le tengo temor a la muerte. Voy a morir igual. O sea, todos nosotros, no sé si sabían. Les traje noticias. No tengo idea cuándo, ni cómo, ni dónde. Pero cada uno de nosotros va a morir. Pero mi esperanza está puesta en la persona de Cristo. Y en muchos de los que conozco en esta iglesia también. Ahora, colectivamente, compartimos esa esperanza de manera cotidiana y natural, sin el temor de la muerte. Ellos, la gente de la iglesia de Antioquía, lo hacían, compartían su fe y su esperanza, conversando de manera simple, natural. Hablaban acerca de Jesús, no a través de campañas evangelísticas, no desde el púlpito, sino en conversaciones constantes, cotidianas, y la gente comenzó a descubrir que la esperanza de la que hablaban era la esperanza por la cual vivían. Por eso el texto nos habla de una iglesia vibrante. Pero esa esperanza no estaba solamente expresada a nivel local, sino que era tan sólida que incluso se expresaba en la obra misionera, porque ellos comenzaron a enviar misioneros a otros lugares con la misma esperanza. No eran 2 mensajes distintos. Y más aún, la misión en la iglesia cristiana comenzó en ese lugar. Sin una enorme iglesia o una estructura poderosa o un departamento nacional de misiones en términos humanos o modernos. Era una iglesia cuyo centro era allí. Estaba el esfuerzo evangelizador de la iglesia cristiana que comenzó a afectar a todo el imperio romano. Una iglesia local impactó el imperio. La esperanza de ser usados por Dios tuvo sus frutos en el impacto que tuvieron fuera. Era, en nuestros términos, con Joseph, era como estar frente a la primera base misionera de NAMS, de la iglesia cristiana allí, que no estaba en el centro del imperio, no estaba en Roma y tampoco en el centro de la nación judía, en Jerusalén. Estaba en la periferia, estaba en Temuco, alejada. Pero desde allí afectaron todo el imperio. Y eran un modelo para el resto de la iglesia cristiana. Y yo sospecho que nosotros podemos llegar a ser como esa iglesia relevante usada por Dios, si es que estamos convencidos de todo lo que hemos hablado estos días. Porque una cosa es una iglesia, la cual somos, pero otra cosa es que gente de esa iglesia comienza a funcionar como una verdadera base de misión. Pero también hay otro elemento en que se expresaba la esperanza en el futuro de la eternidad con Dios. Desde esa iglesia salían pequeños equipos misioneros para evangelizar. Iban algunos de corto plazo y otros de largo plazo. Parece que no le tenían miedo al tiempo, ni a las circunstancias, porque su esperanza
es lo que Dios haría en el corto y en el largo plazo. Y esa esperanza era una esperanza firme. De verdad creían en lo que Dios les había dicho, que serían bendición para las naciones. La esperanza expresada al evangelizar no tenía que ver con programas, sino con la relación de persona a persona. Y esa forma está al alcance de cada uno de nosotros hoy. Hoy podemos tener acceso a la tecnología que nos permite alcanzar a millones de personas, pero jamás eso va a ser sustituido por el amor genuino que podemos expresar a las personas mirándoles a la cara, quienes podrán ver en nosotros, palpar en cada uno de nosotros si de verdad tenemos esperanza o no. No es solamente un mensaje, es hacer un mensaje carne en nosotros. La esperanza que mueve a NAMS es que podremos ser usados por Dios para extender su reino en el mundo por medio de plantar pequeñas comunidades de fe, haciendo un discipulado real y sano, estableciendo relaciones comunitarias genuinas a partir de donde estamos. Esa es una esperanza que tenemos y la estamos llevando adelante. Y nuestra esperanza incluso nos permite plantear metas. En 30 años queremos plantar 3.000 iglesias como esta. Y sabemos que si esto es de Dios, lo vamos a hacer. No nosotros. Vamos a ser testigos de lo que Dios está haciendo. Ahora la pregunta es si nosotros estamos creando el ambiente para esa esperanza viva por la cual decimos vivir. Y que no nos podemos detener. Y que podría alcanzar incluso hasta lo último de la tierra. Ahora, por favor, no estoy hablando en el aire, porque la esperanza de un futuro en la eternidad comienza aquí hoy y es tan concreta como nuestra propia vida. Podemos tener la esperanza de ser usados por Dios para cumplir sus planes y partiendo de esa esperanza en su acción en nuestras vidas, a través de su Espíritu, sabemos que lo puede hacer. La pregunta es si nosotros queremos que lo haga con nosotros, a través de nosotros. Y si estamos dispuestos a compartirlas con los demás para que los demás conozcan al mismo Dios vivo que nosotros conocemos y en quien tenemos la esperanza. A la persona de Cristo que me redimió. Tengo la esperanza de que mañana, esta no es una pregunta, es una declaración que quiero compartir. En mi propia vida tengo la esperanza de que mañana voy a ser mejor en las manos de Dios que hoy. Tengo la esperanza de que Dios me permita tener un matrimonio sólido donde Él cambie todas mis mañas para tratar a Estela como Cristo la trataría. Tengo la esperanza de llevar a cada uno de mis hijos a un compromiso profundo y genuino con el Señor, de tal manera que no solo crean en Dios, sino que sean instrumentos en sus manos. Tengo la esperanza de ser parte de una iglesia de relaciones sanas, que no se detienen por las circunstancias, porque queremos que nuestro Señor sea conocido hasta lo último de la tierra. Te pregunto esta mañana, ¿qué esperanza tienes tú? Por último, punto 3, y este es el más extenso, y espero que me perdonen por ello. Una iglesia que Dios usa es una iglesia que siempre está abierta al amor genuino. Me encanta lo que dice Michael Green. Dice, y abro comillas, el amor es la cualidad más atractiva del mundo y constituye la esencia del cristianismo. Porque sin amor, una iglesia no es nada. Y esa es otra de las características que encontramos en los creyentes de Antioquía. El amor fue lo que los movió a salir, aún bajo persecución. El amor los movió a hablar a los demás de Cristo, porque ellos habían recibido su amor que fue demostrado en la cruz, que vamos a celebrar esta mañana y vamos a recordar. Y ahora como judíos, esos creyentes expresaron un amor hacia los gentiles por medio de evangelizarles, dice el texto. Porque al principio
quedaron evangelizando su propio pueblo, pero luego comenzaron a evangelizar a los que no eran de su raza. Eso era amor. Y también es evidente que Bernabé y Pablo fueron movidos por el amor genuino para dejar su propia comodidad y dedicarles un par de años de servicio allí en Antioquía para enseñarles. Fue justamente el amor que unió a judíos y a gentiles en esa iglesia, lo que no era para nada algo común. Solo debemos recordar que los judíos definían a los gentiles como perros. Y como si fuera poco, fue el amor lo que movilizó a los hermanos de Antioquía desde su propia pobreza a apoyar con ofrendas generosas a los pobres de Jerusalén. Y luego apoyar a estos hermanos que vinieron a enseñarles, sostenerlos durante el tiempo que estarían con ellos y luego incluso darles lo necesario cuando fueron enviados como misioneros por ellos mismos. No existe otra explicación sino el amor de Cristo en ellos. Y por favor no olvidemos algo. Esta gente que llega a Antioquía y funda la iglesia allí, vienen de una persecución en Jerusalén. En otras palabras, eran migrantes. ¿Se han dado cuenta de los migrantes que tenemos entre nosotros? En Temuco, en Chile, los que han tenido que salir de sus países por problemas económicos o por persecución de cualquier tipo. ¿Cuántos recursos traen? La verdad, casi nada. Vienen con las manos vacías y empiezan a trabajar en lo que sea para poder sobrevivir y alimentar a sus familias, vendiendo Super 8 en la calle. Esos migrantes que fundaron la iglesia de Antioquía, en medio de sus pobrezas sostuvieron a los misioneros, porque amaban genuinamente a su Señor y aprendieron a amar a quienes su Señor enviaba y los vieron como servidores de ellos. Por lo tanto, valía la pena invertir en ellos. Y por lo tanto estaban anhelantes de hacer algo en retribución a lo que ellos habían recibido y llegaron a amarles profundamente. Los recursos que les daban eran solamente la expresión de un amor genuino. ¿Cómo son las iglesias hoy en día en nuestros contextos? ¿De verdad están preocupadas por otros al punto de que los miembros de nuestras iglesias se sacrifican a ellos mismos por el bien de los demás? ¿Están dispuestos a negarse a sí mismos y no seguir buscando la autorrealización, siendo sinceros en su entrega y considerando a quienes les enseñan como quienes deben recibir retribución por lo que están haciendo en la vida de ellos? ¿Se sienten de verdad los creyentes hoy en día en las iglesias deudores, tanto de quienes los entrenan, de quienes los capacitan, de quienes les enseñan, pero sobre todo se sienten deudores del Evangelio y se sienten deudores de Cristo? Porque cuando uno tiene ese sentimiento, no puede no responder. Porque al parecer muchas iglesias hoy, lo que más se predica, y seguramente ustedes lo han escuchado, es que somos valiosos para Dios. Tan valiosos que Dios envió a su propio Hijo a la cruz por amor de nosotros. Casi que a Dios no le importó la vida de su propio Hijo porque nosotros éramos importantes para Él. Pero hermanos, eso no es verdad. No nos merecemos y jamás nos mereceremos el amor de Dios, y sin embargo lo recibimos. Y siempre estaremos en deuda con Él. Mucha gente se ha olvidado de que si hoy somos valiosos es porque Cristo mora en nosotros. Lo que nos hace valiosos no somos nosotros mismos, sino Cristo en nosotros. Porque eso es lo que ve Dios en nosotros, a Cristo en nosotros siendo formado. Pero muchos no ven eso. Por ejemplo, ¿cómo va mucha gente al culto el día domingo? La mayoría de los creyentes llegan a la hora que quieren y creen inconscientemente que Dios les tendrá que aceptar así. Y si no quieren, entonces no van. Total, el que pierde es Dios. Punto. Además, ojalá que el culto no sea muy largo porque tiene muchas cosas importantes que hacer. Claro, esa día es el día del Señor, pero en realidad le van a dedicar 2 horas. Y ahí se quedan tranquilos. El resto del día es de ellos o de su familia. El resto de la semana es propia. No sienten ninguna necesidad de estar en presencia con otros creyentes. Siempre habrá gente que va a estar orando, piensan, porque entonces, ¿por qué tendrían que hacerlo ellos? Además, eso de orar unos por otros puede incluso parecerles hasta ridículo.
o compartir la mesa con los demás, eso es para los fanáticos. Pero posiblemente no se dan cuenta que es exactamente en esos espacios donde demostramos amor. Porque como dice Rick Warren, el amor significa tiempo. ¿Qué es estar con los que amas? ¿A ti te gusta pasar tiempo con los que amas? Con tus hijos, con tu esposo o tu esposa. Y evitas, evidentemente, a los que no amas. La ecuación es súper sencilla. Y en el culto, muchos cantan y se imaginan que Dios es como un viejito chocho, con cara de bonachón, que está disfrutando de las alabanzas así. Piensan, Dios se deleita en la música que viene de nosotros y que nosotros hemos desarrollado para Él. Además, va a tener que reconocer lo que nos ha costado aprendernos estas canciones e interpretarlas para que otros las vean a Él, ¿no es cierto en ello? Pero no se dan cuenta de que Dios no está escuchando la calidad musical de la alabanza, sino la entrega, aún con malas voces, como la mía. Casi inconscientemente pensamos que Dios está en una especie de deuda con nosotros. Y si yo tengo un don y lo pongo a su servicio, va a ser bajo mis condiciones para que yo brille y sea reconocido por los demás y de paso que lo reconozcan a Él. Es una cosa perversa y muchas veces no nos damos cuenta cómo se desarrolla en la iglesia. Por cierto, esto no quiere decir que no tengamos que tener buena calidad en la música, pero la calidad no es lo central, es la entrega en amor. Hoy en día muchas iglesias ya no son hermanos los que cantan, es el ministerio de adoradores. Ya el enfoque no está en la persona a quien se adora, sino quienes están adorando. ¿Realmente se muestra amor hacia el Dios a quien adoramos? ¿Ponemos genuinamente nuestros dones al servicio de Dios y de los demás porque queremos aprender a amar a los demás y porque también nosotros mismos necesitamos ser amados? ¿Sabes que una muestra de amor genuina puede derretir un corazón amargado? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hace tiempo que no vienes a la iglesia y cuando estás pensando en venir y finalmente lo haces aunque no sabes qué te movió a hacerlo? Pero por dentro estás pensando, más de alguno me va a echar una talla pesada. Me van a criticar porque desaparecí. Me van a decir una pesadez como que, andabas en Egipto. Pero qué diferente es cuando vemos a esa persona llegar. Y de verdad, nos da alegría ver a esa persona. No importa lo que haya pasado. No importa el tiempo que haya estado ausente. De una u otra manera hemos aprendido a amar a esa persona y nos da genuina alegría verlo o verla. Y lo único que queremos es abrazarla. ¿No fue acaso lo que hizo el padre cuando vio al hijo pródigo volver al hogar? ¿Hay alguna recriminación ahí? ¿Y qué sentiría esa persona? Porque muchas veces una palabra tierna, una mirada transparente, un abrazo apretado, son la mejor expresión, simple, pero necesaria, del amor que necesito entregar y que otros necesitan recibir. Y es justamente el amor el terreno para que los dones se desarrollen en una iglesia que Dios usa. Porque los dones son aquellos regalos que Dios nos da para que los usemos con los demás. ¿Te has preguntado qué don tienes? ¿Lo has identificado ya? Y si lo has identificado, ¿lo estás usando para el bien de los demás? ¿Y te das cuenta que esa es una muestra de amor genuino? En lo personal me encanta cuando después del culto muchas veces Leo y Pauli toman un par de jóvenes y se los llevan a comer a la isla Cautín. Están expresando amor, preocupación genuina, anhelo por los demás. Abren su casa aun cuando pueda estar patas arriba para que estos cabritos tengan un lugar donde se sientan en casa. Ahora, no sé, pero yo sospecho que más de alguna vez ha llegado algún joven a esa casa y se ha sentido más en el hogar que en su propia casa. Nuestra pregunta es, ¿qué tipo de iglesia es la que Dios usa en estos tiempos? ¿Qué características son aquellas de la iglesia que usó Dios hace 2000 años? Bueno, gran parte también, por otro lado, se debe
al estilo y a las características del liderazgo. Porque el resto de la congregación va a ver si los líderes aman de verdad. Si los líderes se conocen suficientemente bien y se respetan, al punto que en muchas ocasiones pueden estar en desacuerdo en decisiones de todo tipo, pero siguen teniendo confianza en las intenciones del otro. Siguen sintiendo que necesitan los unos de los otros. Se siguen amando y por tanto no se van a herir, al menos intencionalmente. Y es una buena práctica la comunión, así como lo que es sin duda el estudio de la palabra y la oración y la adoración a Dios en íntima comunión. ¿Recuerda lo que dice Hechos 2:42? Cuando se recuerda a la iglesia primitiva, practicaban estas cosas de manera natural. Pero no comenzó de manera natural, sino de manera sobrenatural. Porque fue el día en que llegó el Espíritu Santo de Dios, el día de Pentecostés, cuando, gracias a que más de 3,000 personas fueron tocadas por el Espíritu Santo a la luz de la palabra de Dios, que comenzaron ellos a perseverar en estas 4 cosas, en el estudio de la palabra o la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, que era la expresión del amor, el partimiento del pan, que era intimidad con Dios mismo, y las oraciones, que era la preocupación unos por otros. Bueno, la comunión era la muestra más simple y sencilla de que querían aprender a amarse. Pero noten que la palabra que aparece en el principio del verso 42 es perseveraban. A quienes han leído ese texto. Y si vamos al texto original, nos vamos a dar cuenta que esa palabra es una acción, un verbo, si ustedes lo quieren, que se conjuga de manera que implica más de una sola acción. Son 3 acciones en una. Era una acción urgente, era una acción intencional y era una acción continua. Por lo tanto, si la comunión, que es la expresión del amor, está guiada por esa palabra, por esa acción, entonces debemos reconocer que tuvieron comunión, o sea, buscaron amarse intencionalmente. En otras palabras, no esperaban a que la otra persona les cayera bien, o que fuese una persona sin ninguna característica criticable, o que surgiera de manera natural un feeling o un sentimiento de la nada, o porque tenía un carácter parecido o fuera una perita en dulce. ¡Ay, que es fácil amar a esta persona! No, fue intencional aprender a amar. Por eso la palabra de Dios dice, sopórtense unos a otros en amor. Fue intencional aprender a amar para tener comunión unos con otros, para ser todos como uno. Pero también fue urgente, no esperaron a que algún día se dieran las condiciones. Algún día esas personas más agrias cambiaran. O algún día nos conociéramos un poco más, a ver si en una de esas Dios nos hacía coincidir en nuestro carácter o complementarnos. No tuvo nada que ver con sentimientos humanos tan egoístas y tan superficiales. No, fue tomar una decisión hoy de querer aprender a amarnos, querer buscar en el otro la imagen de Dios, la imagen de Cristo mismo, reconocer en el otro lo que Dios estaba haciendo en sus vidas, porque también estaba haciendo algo en mi propia vida. Y finalmente fue una acción constante. No fue una acción de un solo momento. Ya, cumplí. Ya lo soporté media hora. Ya fui al almuerzo o a la cena. Ya suficiente. No. Fue una acción que se repitió y se repitió y se repitió a tal punto que se hizo una verdadera marca en la iglesia primitiva. Un estilo de vida. Todos reconocían cómo esta gente se amaba. Esa manera era genuina y era contagiosa, al punto que otros querían tener lo mismo. Quizás no sabían tanto en términos de conocimiento, como efectivamente lo vemos en el texto, pero Dios proveería algo para suplir esa debilidad. Porque el amor cubre multitud de pecados, dice. Ellos reconocían que su espíritu estaba siendo objeto de la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces su respuesta final fue amarse. Y esa se desarrollaría de manera natural. Ya después no tendría que ser intencional ni urgente, ni hacer los esfuerzos para que fuera continuo. Simplemente ya después no podrían evitarlo. Como decía un poeta a su amor primero, no es que te recuerde, es que no te puedo olvidar. No es que te quiera amar, es que no te puedo dejar de amar. Eso es lo que se comienza a desarrollar de manera natural, cuando nos disponemos a que Dios transforme incluso la forma en que nos amamos.
Ahora, una pregunta interesante es si esto sería posible en una iglesia que crece, cuando no todos se conocen, o cuando va llegando gente que es desconocida para algunos. Bueno, en realidad, yo tenía en lo personal dudas sobre esto. Una iglesia muy grande no me provoca esa confianza de una iglesia pequeña. Sin embargo, Stella y yo fuimos parte de una iglesia con nuestros hijos en Costa Rica. 6.000 personas. Y me di cuenta que tenía que ver no con el número, sino con la disposición a dejar que Dios tomara el control de nuestra mente y a partir de allí también nuestros sentimientos, de desarrollar en nosotros los frutos de su espíritu, que de acuerdo a lo que dice Gálatas 5, el amor es la fuente de todos los demás frutos. Los demás frutos son los derivados. ¿Cuál es el fruto del espíritu? Amor, 2 puntos. Paz, paciencia, gozo, benignidad, templanza, etcétera, etcétera. El fruto del espíritu según el texto es el amor. Los demás indican el resultado de existir amor en la vida de los creyentes y de la iglesia como muestra o afecto de la acción del Espíritu Santo en la vida individual y colectiva. ¿Cuáles fueron? La paz. La paz es el derivado del amor. La paciencia es un derivado del amor. La benignidad, el anhelar el bien para los demás es un derivado del amor. La templanza, que no la confundan, no es tempanza, no es tener panza de púlpito. Templanza es autocontrol. Cuando amo a las personas me autocontrolo. Para quienes no saben, esta comunidad llamada ALP, bajo la cobertura de una orden religiosa que es NAMS, esta tiene 3 elementos fundacionales. La palabra de Dios es innegociable. El cumplimiento de la misión es irrenunciable. Y la comunión, que es la expresión del amor, es intencional. Todo lo demás que vemos en la vida de la iglesia depende de estos 3 pilares. Estamos tocando uno de esos pilares que es la comunión. Porque ha sido la búsqueda de esa comunión la que nos ha llevado a servirnos unos a otros. Tanto en tareas como cortar árboles, o dar una ofrenda, o acompañar, o celebrar cumpleaños, o hacer baby shower, o orar por los bebés, o todo lo que es natural en la vida de una familia. Porque al fin de cuentas, esta es una familia. Y créame que en ocasiones, esta pequeña familia tiene lazos mucho más fuertes y profundos que los que muchos de ustedes tienen con sus familias de origen. Porque hay algo diferente, que es el desarrollo no de un amor limitado por nuestro egoísmo, sino de ese amor que viene de Dios mismo de manera sobrenatural y que se desarrolla y que crece en nosotros por su obra. Lo único que hacemos nosotros es rendirnos a que Él siga desarrollando su acción en nuestras vidas. Esa acción urgente, esa acción intencional y esa acción continua es la obra de Dios en nosotros. Nos rendimos a que Él haga eso. Y no lo imponemos. Ahora, hay un elemento que a mí me llama mucho la atención. Es que nos podamos dar libertad para amarnos, porque eso implica desarrollar confianza entre nosotros. Saben que esa confianza la veo muchas veces expresadas en el buen humor, en esa capacidad de reírnos de nosotros mismos y unos con otros, no de otros, pero de la misma manera en la confianza de compartir nuestras debilidades, de llorar juntos, de buscar auxilio, de buscar el consuelo del hermano o de la hermana, de confesar unos a otros nuestros pecados y nuestros temores, de irnos conociendo al punto que cuando caminamos por este camino angosto, unos a otros nos podremos sostener y animar hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Señor. Piensa en esto. ¿Tienes heridas en tu corazón? Porque sin duda las tienes. Pero ¿sabes que no eres el único o la única que arrastra esas heridas? Hace un ratito atrás estábamos conversando con Marisa y Raúl sobre las heridas que yo tuve con la relación con mi padre, que no fue un padre maltratador, pero hubo heridas desde pequeño. Las arrastré durante toda mi vida. Una comunidad genuina que se ama es un espacio de seguridad donde puedes ir sanando esas heridas, que todos tenemos. Y todos somos usados para ayudar en la sanidad de los demás. Amar entonces se va a expresar en compartir todo,
en orar a tiempo y fuera de tiempo, y en buscar amar de verdad. Claro que esto es un resultado que no vamos a poder evitar, aunque es maravilloso. Es estar dispuestos a someternos unos a otros en el amor del Señor. Dice Green que eso es terapéutico. Lamentablemente nosotros muchas veces, por alejarnos del contexto católico romano, dejamos algunas prácticas que creemos que son católicas, como por ejemplo la confesión. Claro que la confesión es terapéutica. Claro, en el confesionario es la práctica de la Iglesia Católica, pero no me refiero a eso. Me refiero a que la palabra de Dios dice con respecto a la confesión: confiésense unos a otros sus pecados, y también podemos exponernos nuestras debilidades. En ocasiones, cuando encontramos finalmente aquel hermano o hermana con quien nos podemos confesar, cuando lo hacemos nos sacamos una carga de encima. Podemos descansar y animarnos por algo adicional. Cuando no confesamos, el enemigo tiene una ventaja sobre nosotros, porque siempre el enemigo va a tratar de acusarnos ante Dios y ante los demás. Por algo la Biblia llama al enemigo el acusador. Pero si piensen en esto, ¿qué pasa si le quitamos la ventaja que el enemigo tiene frente a nosotros de acusarnos de aquellas faltas, de dejarnos en vergüenza? Si lo confesamos, le quitamos el arma que tiene. Claro, seguramente la vergüenza de confesar va a ser dolorosa, pero va a ser momentánea. Lograremos quitarle una de las herramientas más perversas que el enemigo tiene y que constantemente nos amenaza con ella, que es decirnos: te voy a acusar, te voy a hacer que realmente te conozcan como eres, vas a quedar en vergüenza cuando lo sepan. Pero si confieso ante los hermanos, antes que el enemigo me acuse, un primer efecto es que tendremos a un Cristo de nuestro lado, quien con su espíritu nos va a levantar, porque hemos sido suficientemente valientes para preferir el castigo de Dios y no la burla de los hombres. Muy similar a lo que hizo David cuando dijo que prefería que Dios lo castigara, porque él también conocía su misericordia. Ciertamente que cuando una iglesia es muy grande no es tan fácil desarrollar relaciones entre las personas, pero hay formas de hacerlo. Hay que ser creativos. Estela y yo fuimos parte de una pequeña iglesia, la cual durante mucho tiempo, por iniciativas de las mujeres, algunas de ellas ancianas, nos expresaron, nos demostraron su amor. Estábamos en Estados Unidos y en Temuco ellas vendían sopaipillas y otras cosas para podernos enviar el sostenimiento mensual. Por cierto que no nos alcanzaba para lo que necesitábamos vivir allá, pero ¿saben qué? Durante ese tiempo en los Estados Unidos, sabiendo que una pequeña iglesia del sur de Chile estaba movilizada, enviando un sostenimiento a sus misioneros porque nos amaban, en lo personal nos hizo sentir tremendamente acompañados. Nunca nos sentimos solos o abandonados. Y por cierto, jamás sentimos que mi familia estuviese abandonada por una iglesia indolente. Ese tipo de iglesia es la que Dios usa, porque la gente entra en ella, quiere amarse, necesita amarse. Es una iglesia viva que adora a Dios de una manera práctica y real, de una manera concreta, podríamos decir, dando testimonio de Cristo exactamente como Cristo lo instruyó. Las personas creerán que yo les envié, dice Jesús, por la forma en que se aman unos a otros. Juan 17. El servicio a los demás como una señal constante es fuerte y es sorprendente para aquellos que no son parte de la iglesia. Y la responsabilidad en el uso de los recursos también muestra cuánto de verdad se ama a Dios y a los hermanos. Queremos ser responsables porque amamos a nuestro Dios y a los hermanos. Porque ese tipo de iglesia no está preocupada por el presupuesto mensual para programas, sino por la necesidad real de las personas. Es exactamente lo que estamos tratando de hacer en este retiro. ¿Se acuerdan cuando dijimos que para no venir aquí no queremos que la razón sea que no tengan dinero? Vamos a buscar la forma. Y esa es una muestra de amor. Voy a volver a un punto clave, y estoy casi terminando. ¿Qué es el liderazgo? Son los líderes que Dios ha establecido los primeros que deben estar dispuestos de manera intencional a aprender a amar a los demás, a servirles y a no ser servidos en primer lugar. Por eso es que normalmente en la iglesia anglicana un pastor, antes de ser pastor,
es ordenado diácono para que sirva, porque el que no sirve, no sirve, dice. Porque son líderes que entienden que están en ese rol no porque lo merezcan, sino por la tremenda misericordia de ese Dios que les ha encargado a ellos la primera tarea de todas, que es amar a su gente, entregarse a ellos, como sacrificio vivo, como si se estuviesen entregando a Dios mismo, llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan. Cuando esa conciencia está clara en el liderazgo, se evita aquel tipo de liderazgo autoritario que se impone, o más bien el resto de la congregación anhela, ¿no es cierto?, cuando ve ese tipo de liderazgo sano, anhela cuidar a sus líderes. Reconocen en ellos la disposición de servicio. Por eso es que cuando en la iglesia pensamos en la ordenación de diáconos o pastores, debe partir porque la congregación sea la que reconozca la disposición de servicio que hay entre los miembros de la congregación. Porque puede que un líder haya estudiado en un seminario, pero si no es reconocido por una congregación como una persona dispuesta a servir y a sacrificarse a los demás, a amarles, aunque tenga una formación en seminario, desde mi punto de vista no se debería ni siquiera recibir la ordenación pastoral. En la iglesia anglicana la ordenación, como digo, del diaconado es anterior a la ordenación pastoral, porque se entiende que si alguien llega a ser un pastor es porque está demostrando una disposición de servicio a la congregación. Es el que llega solito en la mañana, en micro, con su hijo o en bicicleta, a abrir la iglesia y a ordenar las sillas y a liderar el tiempo de oración. ¿Lo reconocen? ¿Cómo debemos entrenar a esos líderes? En amor, cuidarlos. Evidentemente, invertir en ellos. Pero para eso la congregación debe reconocer que esas personas están dispuestas a servir. Les identifican, las reconocen en su disposición a amarles. Entonces el complemento es que los envían a ser capacitados en las Escrituras, en realidad solamente para poner un complemento, porque lo otro ya lo tienen. Por cierto que siempre hay desafíos. Y esto es uno de los que más nos cuesta. ¿Cómo llegamos a amar a aquellas personas con los que no tenemos mucha afinidad? Que son muy diferentes en carácter, en forma o en estilo. Es allí donde, hermanos, esto lo tengo que decir con firmeza, la iglesia debe someterse a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no nos está pidiendo tener comunión solamente con quienes nos gustan, sino con todos. La iglesia de Antioquía, de manera intencional, comían juntos, pero no eran iguales. Y quienes invitaron, digamos, ellos para servir, entre ellos mismos los identificaron, tampoco eran iguales. Saulo no era igual que Bernabé. El amor que deben llegar a descubrir y tiene que ver con reconocer que a pesar de sus diferencias, eran la familia de Dios y estaban llamados a amarse unos a otros. Bueno, se parece mucho a nuestra familia, ¿no? Uno escoge a sus hermanos. Yo por lo menos tengo la dicha de tener una muy buena hermana, que casi me crió cuando era niño. No todos somos iguales, pero tenemos algo en común. Y por eso buscamos amarnos aceptándonos a pesar de, y como dice la Escritura, a pesar de todo soportándonos en amor, y aún más, la Escritura dice sometiéndonos unos a otros en amor. O sea, una disposición a amarse sin condiciones. Y necesito repetirlo, y esto se aplica al matrimonio, se aplica a la familia y se aplica a la familia de la fe. Amarnos sin condiciones. Eso es lo que exactamente lleva a una comunidad cristiana a crecer. Porque si consideramos que los demás nos aceptan como somos, no tengo ni una sola excusa para no aceptar a los demás como son. Por eso, interesantemente, eso nos lleva a tener confianza justamente para intentar cambiar. Pero la idea no es imponer ese cambio, sino ayudar a que se haga porque yo mismo estoy dispuesto a cambiar por el bien de los demás. Y es diferente cuando la base de ese cambio es el amor.
Es lo que pasa en un matrimonio donde ambas personas son diferentes, pero ambas están dispuestas a dar de sí para adaptarse al otro, porque saben que el camino juntos es largo. Un dicho árabe dice, si quieres ir rápido, camina solo, pero si quieres ir lejos, camina acompañado. Ese caminar de la comunidad cristiana nos va a tomar toda la vida. Y el camino es tan de largo aliento que incluso nos lleva a la eternidad. Aquí es donde debemos reconocer que no es que Dios quiera que simplemente lleguemos a la eternidad. Lo que Dios anhela es que lleguemos juntos. Y ese solo hecho, si es reconocido, será una fuente de amor y entrega mutua. Y recordemos que el amor cubre multitud de pecados. Pero hermanos, con la misma firmeza, también debo decir lo siguiente: no le demos espacio al enemigo para enemistarnos, para dividirnos, porque eso es lo que quiere hacer. Termino con esto. Eso es justamente lo que estamos celebrando en la Santa Cena. Celebramos y recordamos la entrega de Cristo por amor hacia nosotros, pero también celebramos que hoy tenemos el poder en su espíritu para rechazar al enemigo y sus maquinaciones cuando intenta dividirnos. Cuando celebramos la Santa Cena, la Cena del Señor, estamos disponiéndonos a entregarnos unos a otros, a rechazar al enemigo, porque en la cruz Cristo ya venció al enemigo y nos ha dado el poder para vencerlo, para rechazarlo, para resistirlo, porque ahí Él va a huir de nosotros. No le demos espacio al enemigo, ni con murmuraciones, ni con pleitos, ni con vanas maquinaciones. Reconozcamos que esto es posible, aún a pesar de nuestros caracteres. Pero también reconozcamos que esto es solo posible por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y nosotros sí, tenemos sin duda la posibilidad de hacerlo, porque Dios nos ha dado el poder y la autoridad para que sea así. Oremos.